Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo y en su palabra nos acompañan día a día para poder seguir estudiando el plan de Dios presentado para salvar al hombre en este tiempo del fin. De la misma manera, una cordial bienvenida a todos los amigos y a todos los que tienen la oportunidad de poder entrar a este medio de comunicación para poder aprender también este mensaje de salvación conforme a la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Estamos estudiando esta serie de estudios de la salvación por fe y gracia. Estamos en el estudio número 276 de esta serie. Justificación por la fe en Cristo Jesús. En otras palabras, cómo el creyente puede llegar a ser justo. Cómo podemos ser justificados por la fe y gracia para vivir una vida cristiana conforme la palabra de Dios. Cristo nos dio el ejemplo. Jesús vino a este mundo para dar el ejemplo cómo es la vida cristiana. Recordamos que en aquel entonces el pueblo religioso, el pueblo de Israel, los judíos, los fariseos, los saduceos y todos los religiosos de ese entonces habían perdido el verdadero conocimiento de la religión. Habían perdido realmente el verdadero concepto de Dios. Y ellos habían humanizado la religión, una religión legal, una religión acomodada a sus gustos, a su medida del ser humano pecador. Por eso Jesús, el Hijo de Dios, se humanó y tuvo que venir a este mundo para poder desenmascarar, para poder presentar realmente cómo es la religión, cómo es la vida cristiana, cómo es nuevamente volver a Dios. Y hoy en día está aconteciendo lo mismo. En este tiempo del fin, también la palabra de Dios, la Biblia, la ley de Dios es mal comprendido, mal utilizado, mal aplicado y por lo tanto no hay resultados. No hay esa vida libre de pecado, porque Jesús vino, dice, a este mundo para vencer al pecado, tanto en su vida y tanto en su muerte, para que todo aquel que en Él crea pueda vivir sin pecar. Entonces necesitamos volver al Evangelio original, a ese Evangelio que Cristo dejó en este mundo durante 33 años y medio. Y luego los discípulos lo proclamaron, ese evangelio puro, ese evangelio con poder, una palabra de Dios que tiene vida, espíritu. En otras palabras, Jesús dijo, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Necesitamos volver a ese evangelio, ya que como en los tiempos de Jesús, también como hemos dicho, el mundo religioso utiliza mal la religión, la Biblia, la palabra de Dios y las leyes de Dios. Y nuestro estudio está dedicado a eso, de acuerdo a la revelación existente, poner en su debido lugar la palabra de Dios. ¿Cuál es el orden correspondiente? ¿Cómo podemos llegar
a ser verdaderamente hombres espirituales. Porque si nuevamente revisamos Romanos capítulo 8, todo el capítulo 8, y revisamos también Gálatas capítulo 5, 14 al 22, y así en los libros del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, vamos a encontrar que hay el hombre carnal, el hombre nacido en pecado, el hombre que ha heredado la naturaleza pecaminosa de Adán. Y luego, en el plan de salvación aparece el hombre espiritual. El que está en Cristo dice nueva criatura es. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el hombre carnal y el hombre espiritual? Claramente Romanos capítulo 8, 7 y 8 nos dice que el hombre carnal, dice, es enemigo de Dios. No se puede sujetar a Dios. No puede, dice, sujetarse a la ley de Dios. No puede obedecer perfectamente la ley de Dios. Y por lo tanto, su fin será, dice, muerte. Pero el hombre espiritual tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que inspiró la Biblia, inspiró la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que imparte el amor, es el que da vida nueva, engendra nueva vida. Un nacimiento espiritual. A eso se llama un hombre espiritual. El cristiano debe ser un hombre espiritual en Cristo Jesús. Y eso es lo que estamos estudiando. Pero para poder empezar la vida cristiana, la carrera cristiana, esa nueva vida, necesitamos conocer los requisitos, las condiciones, que lo hemos dividido en 12 partes. Y estamos en el 8. Ya hemos estudiado el primero, el llamamiento; el segundo, conocer toda la palabra de Dios; tercero, a consecuencia del estudio de toda la palabra de Dios, de toda la Biblia, nace la fe, una fe viva, una fe que se aferra a Cristo, una fe que vive con Dios, que anda con Dios, una fe que depende de Dios, y una fe que no confía en el hombre, no confía en sí mismo y no confía en el mundo. No se puede confiar al mismo tiempo en Dios y al mismo tiempo en el mundo, ni en uno mismo. Pero esa fe lleva a la humillación, y la humillación lleva al arrepentimiento, y el arrepentimiento lleva al quebrantamiento de vida, quebrantamiento de corazón. Y el quebrantamiento de vida lleva a la renuncia de la vida carnal. Tiene que renunciarse a la vida carnal, con la mente egoísta que hemos nacido, para que Dios pueda entrar a nuestra vida y crear una nueva vida. Si no renunciamos y si no está quebrantado nuestra vida, quebrantado quiere decir, hemos dicho, tiene que estar roto. El que acepta a Cristo, Cristo es la roca y queda quebrantado. Y Cristo está revelado en toda la Biblia, en todas las leyes, porque las leyes son la copia del carácter de Cristo. La palabra de Dios también revela cómo es Dios. Entonces, al conocer a Dios, a Cristo, el ser humano cae sobre la roca. Es como si cayera sobre la roca de un 3º, 5º o 10º piso. ¿Cómo quedaría un ser humano que cae sobre una roca de una altura? Cae pues quebrantado, huesos quebrantados, pies, manos, costillas, columna, cabeza, roto. Y ese ser humano así, quebrantado, roto, sobre la roca, ¿qué esperanza de vida tiene? Ya no hay esperanza de que siga viviendo.
Si era ladrón, ya no va a robar. Si era borracho, no va a borrachar. Si le gustaba ofender, ya no va a ofender. Si le gustaba renegar, ya no va a renegar. Si tenía mal carácter, ya no va a expresar. Si trataba mal, ya no va a tratar mal, porque ya está quebrantado. Esa es la comparación. Así tenemos que nosotros llegar a considerarnos, como Pablo dice, miserable hombre de mí. O Apocalipsis 3, 14 al 18 dice que nosotros tenemos una vida desgraciado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Ahora sí, entonces, como resultado de eso, el ser humano carnal, arrepentido por la gracia de Dios, confiesa. 3 clases de confesión tiene que hacer. Confesar a Dios en secreto, en oración, por fe, todo lo malo que ha vivido, todo lo que ha desobedecido, todo lo que no puede, todo como es su vida. Y confesar también a quienes ha ofendido, a quienes se ha hecho mal, y restituir. Eso es lo que hemos estudiado en el estudio anterior. Y la tercera confesión es pública. Si uno pues, como Mateo, en público ha vivido mal, ha dado un mal ejemplo, necesita confesar públicamente. Y una de las confesiones públicas es el bautismo de agua. Pero para llegar a la confesión en el bautismo de agua, primeramente tiene que pasar por el bautismo del Espíritu, lo cual hemos leído. Así que estamos en ese punto de estudio, la confesión. Y vamos a seguir estudiando una confesión pública. La Biblia nos habla en 1 de Samuel 12:19, una confesión pública. Dice así: en los días de Samuel los israelitas se alejaron de Dios. Estaban sufriendo las consecuencias del pecado, pues habían perdido su fe en Dios, el discernimiento de su poder y de su sabiduría para gobernar la nación, y no confiaban en la capacidad del Señor para defender y vindicar su causa. Se apartaron del gran gobernante del universo, Dios, y desearon ser gobernados como las otras naciones que los rodeaban por medio de un rey. Antes de encontrar paz, hicieron esta confesión explícita, el pueblo de Israel, públicamente. Dijeron: porque a todos nuestros pecados hemos añadido esta maldad de pedir para nosotros un rey. Tenían que confesar el preciso pecado del cual se habían hecho culpables. Su ingratitud oprimía sus almas y los separaba de Dios. Ahí tenemos un ejemplo de la confesión pública. En aquel tiempo, todo ese pueblo religioso había pedido rey. Y Dios, en su plan, no estaba darles un rey, un dirigente, un líder, no. Porque así como Jesús cuando vino a esta tierra, ¿qué les dijo? Porque los religiosos del tiempo de Jesús decían: rabí, rabí, maestro. Jesús les dijo: uno es vuestro maestro. Uno es el líder, es Cristo. Uno es el rey, es Cristo, es Dios. Uno es el guía. No hay otro. No hay otro intermediario. Pero alguien preguntará: ¿por qué Dios antiguamente puso patriarcas, profetas? ¿Por qué Dios llamó a Moisés? Moisés no era un líder con autoridad, no era un dirigente con todas las libertades para
tomar las medidas conforme vea por conveniente, no, era un intermediario. Por eso los profetas, los líderes que Dios puso, los jueces, por ejemplo, los apóstoles, ellos consultaban a Dios. Cualquier asunto que el pueblo necesitaba, que los creyentes querían saber, o había algún problema que solucionar, se acercaban a Dios en oración, en consagración, y pedían a Dios, y Dios enviaba la respuesta. Así como cuando a Moisés el pueblo pidió agua, pidió comida, pidió carne, y Moisés quiso. Moisés llevó el pedido a Dios, y Dios les dio. Y cuando tenían que salir a la guerra o enfrentar a los enemigos, también pedían a Dios. Y Dios les decía, vayan enfrente, yo pelearé por vosotros, yo estaré con vosotros. Y así encontramos ejemplos en la Biblia. Los apóstoles para elegir a los diáconos o al sucesor de Judas, pidieron a Dios y Dios respondió. Pero el pueblo de Israel dice, pidió rey como las naciones de este mundo, para que el rey tenga autoridad sobre el pueblo, para que el rey los lleve a la batalla, para que el rey los gobierne. Dios nunca quiso dar rey, un dirigente a su pueblo, porque los dirigentes humanos los iban a desviar. El ser humano, como decimos, es falible. Solo el hombre espiritual puede depender de Dios. Y Dios les dijo, si ustedes piden rey, entonces ustedes tienen que someterse al rey. El rey les va a pedir impuesto. El rey se va a llevar a vuestras hijas. Y así, todo lo que los reyes hacían. Pero los primeros reyes, como David, Salomón, una gran parte de su reinado gobernaron bien, porque dependían de Dios, consultaban a Dios todavía. Pero cuando caían en pecado, como David, o cuando, como Salomón, se apartaron a buscar las vanidades de este mundo, Dios no estaba con ellos. Y más adelante, los reyes que sucedieron a Salomón, al pueblo de Israel lo desviaron. Y como lo desviaron de Dios, Dios ya no estaba con ellos. Ahora era presa de los enemigos en aquel tiempo. Por eso, en el tiempo de Samuel, aquí dice claramente, en los días de Samuel, dice, los israelitas habían pedido rey. Pero más adelante, ¿qué pasó? Los reyes lo desviaron. Los reyes gobernaron mal. Estaban peor mal que antes. Entonces clamaron a Dios. Para que Dios les escuche, ¿qué hicieron? Dijeron, textualmente está en la Biblia, porque a todos nuestros pecados hemos añadido esta maldad de pedir para nosotros un rey. Reconocemos, Señor, perdónanos. Reconocieron públicamente y confesaron. Y Dios tuvo misericordia de ellos y mandó jueces para liberarlos. Así que la confesión no es desaceptable para Dios si no va acompañada por un arrepentimiento sincero y una reforma. Camino a Cristo, página 39. Así que el pueblo de Israel estaba dispuesto a ya no tener rey. Por eso Dios suscitó jueces. Pero los jueces, como Sansón, Gedeón, Barak y todos los jueces, cuando ellos dependían de Dios,
Dios estaba con ellos. Pero como Sansón, cuando ellos se desviaron de Dios, Dios los desamparaba, porque ellos se separaban de Dios. Gedeón, que actuó bajo la dirección de Dios, con 300 valientes pudo derrotar a los enemigos del pueblo de Israel. Así Dios actúa. Dios sigue actuando de la misma manera hoy. Si nosotros reconocemos nuestra vida pecaminosa, reconocemos que aún en la religión no hemos podido cumplir porque somos seres humanos pecadores. Si reconocemos y confesamos a Dios y decimos: Señor, mi vida carnal, mi vida humana, con sabiduría terrenal, con preparación humana, Señor, no puedo ser fiel en la iglesia, no puedo servirte, no puedo llegar a tener un carácter perfecto para recibir la lluvia tardía que tú ya enviaste en 1888. Y hasta aquí nadie quiere recibir. ¿Por qué? Aunque todos quieren recibir, pero quieren recibir con su vaso sucio, su cuerpo sucio, físicamente, mentalmente, espiritualmente. Y ningún padre podría dar agua limpia en un vaso todo sucio a su hijo, un vaso contaminado. Es así, Dios no puede dar su Espíritu Santo si no tenemos un cuerpo físico sano, una mente sabia como Daniel y sus compañeros, y una vida espiritual perfecta, un carácter santo, justo, bueno, obediente y perfecto. Esa es la condición. Pero alguien dirá: eso es difícil. Claro, humanamente, carnalmente, es imposible. Pero Dios no está pidiendo carne santa, no está pidiendo vida humana perfecta, no. El plan de salvación dice que el ser humano carnal debe morir, crucificado, como dice Pablo en Gálatas 2:20, o como dice en 1 Corintios 15:31, que dice: cada día muero. Entonces, Dios no pide obediencia, perfección, santidad, limpieza, pureza en carne humana, en mente carnal egoísta, no. Tiene que morir y nacer a vida nueva. Dios pide en vida espiritual, y la vida espiritual es gratuita, de gracia. Por eso dice: venid a mí todos los trabajados y cargados. Cristo dice: yo estoy a la puerta, si tú abres la puerta yo entraré y te daré, dice, te limpiaré, te daré un corazón limpio, un espíritu nuevo, una vida nueva. Por fe y gracia sois salvos. Efesios 2:8-10. Y les voy a crear, dice, para crear de nuevo como Adán para buenas obras. Entonces, una vida espiritual, puro, limpio, consagrado, llena de buenas obras de obediencia, es un regalo de gracia, pero solo para aquellos que renuncian a su vida humana terrenal. Pero necesitamos confesar, no porque Dios no conoce el corazón, es para nuestro bien, dice, porque la confesión no solamente es a Dios, sino también en público y a nuestros semejantes, de acuerdo a la mala vida que hemos vivido. Vamos a ahora leer en este libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 418. También está en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, 654. ¿Qué podemos aprender de la confesión? Se me ha mostrado
que muchísimas confesiones nunca deberían haber sido pronunciadas ante oídos mortales, porque el resultado no lo puede anticipar el juicio limitado de los seres finitos. Las semillas del mal se siembran en las mentes y los corazones de los que oyen, y cuando se encuentran frente a la tentación, esas semillas germinan y llevan su fruto. Y se repiten las mismas penosas experiencias en otras personas, porque piensan los tentados: estos pecados no deben de ser tan graves. ¿Acaso los que se confesaron antes, cristianos de larga data, no han hecho estas mismas cosas? De ese modo, la confesión abierta de estos secretos en la Iglesia será un sabor para muerte en lugar de serlo para vida. Aquí hay una lección, una enseñanza para la confesión. Tenemos que comprender la confesión, las faltas secretas que el ser humano hace, las debilidades, las flaquezas, todo lo que se ha hecho en privado, no se debe confesar, dice, en la iglesia, en público, porque eso, ¿qué va a hacer? Eso va a producir frutos malos, porque los seres humanos no van a entender y van a decir: si ellos han pecado, nosotros también podemos pecar. Por eso dice la confesión abierta de estos secretos en la iglesia será un sabor para muerte. Por eso claramente hemos aprendido que todo pecado que hemos cometido en secreto hay que confesarlo en secreto solamente a Dios. Pero si hemos hecho un daño a nuestro semejante, al prójimo, hay que confesarse solo con él. Entre tú y él, dice, reconcíliense y confiésense. Pero los pecados públicos, como hemos visto, del pueblo de Israel, deben confesarse públicamente. En el libro de Evangelismo, página 372, de la confesión a Dios, dice: no tenemos tiempo ahora para dedicarlo a la búsqueda de las cosas que únicamente agradarán a los sentidos. Se necesita un profundo escudriñamiento del corazón. Con lágrimas, la confesión de un corazón quebrantado, necesitamos allegarnos a Dios para que Él se acerque a nosotros. Necesitamos confesar a Dios todo lo que es nuestro, en secreto, en privado. En el libro Dios nos cuida, página 80, dice: tus pecados podrán parecer montañas delante de ti, pero si humillas tu corazón y confiesas tus pecados, confiando en los méritos de un Salvador crucificado y resucitado, Él te perdonará y te limpiará de toda injusticia. Desead la plenitud de la gracia de Cristo, permitir que vuestro corazón se llene con un anhelo intenso por su justicia. Esa es la confesión que solamente hay que hacerlo a Dios. Joya de los Testimonios, tomo 2, 265 dice: hermano mío, el Espíritu Santo te invita hoy. Acuda de todo corazón a Jesús. Arrepiéntase de sus pecados, haga su confesión a Dios, abandone toda iniquidad y podrá acogerse a sus promesas. Mirad a mí y sed salvos. Isaías 45:22. Es su misericordiosa invitación. Entonces el arrepentimiento produce confesión, y la confesión lleva al abandono de los pecados. Porque si uno confiesa a Dios que ha hecho mal, que ha vivido mal,
ahora tendrá vergüenza de volver a repetir ese mal. Y si uno, por ejemplo, confiesa a su hermano, a su prójimo, quizás a su prójimo le engañó, y ahora pide perdón y lo confiesa y devuelve, y ahora se perdonan. Y ahora si vuelve a hacer el mismo mal, ¿cómo quedará? Avergonzado. Es para eso la confesión, para que no vuelva a hacer el mismo pecado. Es un medio que Dios ha provisto para que no vuelva a pecar el pecador. Por eso, si el pecador entrega su vida pecaminosa, lleno de pecado, porque con una vida pecaminosa, con una vida carnal, nunca va a poder vivir la vida cristiana, nunca va a poder aprender ni mejorar. Por eso reconoce y lo entrega a Cristo. Señor, te entrego mi vida, cuerpo, alma y espíritu. Y no solo cuerpo, alma y espíritu, sino te entrego también todo lo que este cuerpo mortal ha ganado en este mundo, sus pertenencias, sus bienes y todo lo que ha adquirido, te entrego también. Porque si no lo entrega todas las ganancias, que son riquezas de maldad, que dice Lucas capítulo 16, ¿quién va a administrar esas cosas? ¿Quién va a manejar? Porque si uno, su vida que no sirve, lo entrega a Cristo, y ahora tiene que ser crucificado con Cristo, o cada día tiene que morir, ¿quién va a manejar? Porque el hombre espiritual no le interesan las cosas de este mundo. Cristo vivía en vida espiritual, y cuando Satanás le ofreció las cosas de este mundo, Cristo no aceptó. El hombre espiritual, el Hijo de Dios, no depende de las cosas de este mundo. Los verdaderos cristianos no dependen de los estudios de este mundo, de los trabajos de este mundo, de los bienes, de la economía de este mundo, de la alimentación de este mundo, de la tecnología de este mundo y de todas las cosas de este mundo. No depende. Solamente si es que tiene a su alcance, bajo la dirección del Espíritu Santo, utilizará para bien nada más. No como el mundo lo utiliza para mal. Por eso es que entonces confiesa y lo entrega a Cristo, para no volver a esa vida. Porque volver a esa vida, ¿qué sería? Sería una burla a Dios. Decir, Señor, te entrego mi vida pecaminosa para ya no pecar. Y vuelve a pecar. Es una burla. El libro de Hebreos dice, Cristo no es ministro de pecado. Vamos a leer en el libro La Oración, página 172, que dice, el ejemplo de Salomón y David. Salomón había sucedido a David su padre en el trono de Israel. Dios le honró muchísimo, y sabemos que Salomón llegó a ser más tarde el mayor rey, el más rico, el más sabio de los reyes que se hayan sentado sobre un trono terrenal. En el principio de su reinado, por influencia del Espíritu Santo, Salomón comprendió la solemnidad de sus responsabilidades, y aunque rico en talentos y capacidades, admitió que sin el auxilio divino era tan incapaz frente a su tarea como un mozo pequeño. Jamás fue Salomón más rico o más sabio o más grande que cuando hizo a Dios esta confesión. Pongamos atención, ¿qué confesión había hecho Salomón al inicio de su reinado? Dice, Señor, dice, yo soy mozo, pequeño,
que no sé cómo entrar ni salir. Esa es la confesión que hizo Salomón a Dios. Reconoció que era un mozo pequeño, como un niño pequeño, que no sabía hacer las cosas correctamente, así se consideró, aunque él humanamente, carnalmente, como era, tenía talentos, tenía capacidades, tenía preparación, porque su padre David lo había preparado en todas las ciencias, en todas las sabidurías de este mundo, lo había educado con los mejores maestros para que sea su sucesor. Pero ahora, frente a esa responsabilidad sagrada, santa, frente a un Dios santo, reconoció que él era como un niño, como un mozo pequeño. Así como Jeremías también, que dijo, Señor, soy niño, así igual. Y Salomón dijo, Señor, no sé cómo entrar ni salir, no sé cómo andar, no sé cómo dirigir, no sé cómo hablar, no sé cómo transmitir tu palabra, ni cómo enseñar a este pueblo, no sé, Señor. Confeso a Dios, esa es la confesión. Tenemos que ser sinceros. Por eso se necesita, pues, la humillación, el arrepentimiento, quebrantamiento de vida, renuncia. Confesar a Dios que nosotros somos miserables como Pablo. Y solo a Dios, no a los hombres. Porque los hombres no van a entender. Si nosotros delante de los hombres confesamos así, los hombres ¿qué dirán? Los hombres se burlarán de nosotros. Dirán, está loco, si él es preparado, si él tiene dinero, trabajo, tiene todo. ¿Cómo él se considera así? Claro, para las cosas de este mundo, para las cosas de esta vida, el ser humano carnal es preparado, tiene todo. Pero para las cosas espirituales, para la vida cristiana, para andar con Dios, para vivir con Dios, con un Dios santo, con un Cristo perfecto, limpio, poderoso, el creyente necesita reconocer su condición. Ahora sí, Dios dice a los humildes, a los quebrantados, lo exaltará. Y Dios dice, Cristo dice, yo vivo, dice, yo ando con los quebrantados de corazón. Entonces hay que confesar. ¿Y qué pasó cuando Salomón se humilló así delante de Dios? La historia dice, porque y agradó delante de Jehová que Salomón pidiese esto, y díjole Dios, porque has demandado esto, y no me pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, mas demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no haya habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza, gloria, tal que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Ahora pues, he aquí las condiciones: si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Así que David reconoció que era un mozo, un niño, en las cosas de Dios. Y solo pidió sabiduría, inteligencia. Pidió ese corazón sabio, una mente nueva,
la mente de Cristo, la mente de Dios, una mente que solo Dios puede dar, así como dio a los patriarcas, profetas, a los jueces, a los apóstoles, a los mártires de la Edad Media, a Lutero, a Guillermo Miller. Ellos recibieron sabiduría e inteligencia de Dios. Pero para eso uno tiene que entregar a Dios su sabiduría, su inteligencia, su mente terrenal, humana, corrompida y malograda, para que Dios le dé uno nuevo. El que no sirve, la mente humana que no sirve, si hemos reconocido, conforme a la palabra de Dios, debe ser desechado. Así fue. Pero Dios siempre, como dice en San Mateo 5:33, que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Salomón buscó justicia. Como en el estudio anterior hemos visto, justicia se puede hacer ¿cómo? Con sabiduría, con inteligencia de Dios, nada más. Si nosotros hoy pedimos la mente de Cristo, la sabiduría verdadera, comenzaríamos a vivir felices en este mundo. Con esa sabiduría predicaríamos el Evangelio. Dios no pide que prediquemos con sabiduría humana, ni con mente humana, ni con mente terrenal egoísta. La preparación humana para Dios no vale. Pero Dios no rechaza a los hombres preparados, más bien los llama a los hombres preparados con mayor solicitud, así como llamó a Pablo, a Moisés, y llamó a muchos otros sabios. Pero a los sabios Cristo lo educa de nuevo. Es más fácil también educar a los sabios porque los sabios están acostumbrados a recibir educación. Si es que los sabios aceptan desaprender y desechar como basura toda la educación que han aprendido. Esa es la condición. Así que entonces, si buscamos la salvación, que se obtiene por estos 12 pasos, entonces buscad primeramente el reino de Dios y lo demás será añadido. ¿Qué es lo demás que nos va a añadir? Es lo mismo que a Salomón Dios le añadió, hermanos y hermanas, jóvenes, señoritas, todos los que participamos de este estudio. Podemos tener la oportunidad de entender esta noche quizás esto. ¿Qué le dijo a Salomón? Le dijo lo siguiente: en tanto, dice, y aún también te he dado las cosas que no pediste. ¿Qué cosa no había pedido Salomón? Riqueza, gloria y todas las cosas de esta vida no había pedido. ¿Pero qué le dijo? Y aún también te he dado las cosas que no pediste. Te he dado riquezas, gloria, tal que entre los reyes ninguno tiene, dice. Y aún te alargaré tus días, dice, una vida llena de salud. Pero ¿cuál fue la condición? Si anduvieres en mis caminos. ¿Qué significa andar en los caminos de Dios? No en los caminos del mundo. ¿Cuáles son los caminos del mundo? Es sencillo. Los caminos del mundo son los que Satanás ha creado, ha hecho aparecer en este mundo. Seguiremos mencionando, no nos cansaremos de mencionar. Los caminos del mundo son los trabajos del mundo, las actividades del mundo, la economía del mundo, la alimentación del mundo, los estudios del mundo, la educación del mundo, la tecnología del mundo, la medicina del mundo, las diversiones o recreaciones del mundo, los placeres del mundo, las comodidades del mundo,
la vida de la ciudad del mundo. Esos son los caminos del mundo. ¿Y cuáles son los caminos de Dios? Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Para caminar en el camino angosto de Dios, hay que caminar con Cristo. Cristo es el camino. Es aceptar a Cristo, tener a Cristo. Tener a Cristo en nuestra vida, en el corazón y en la mente, es tener el amor, la ley, es tener el Espíritu Santo, es tener el carácter de Cristo, la imagen de Cristo. Y teniendo la imagen de Cristo, seremos librados en este tiempo de la imagen de la bestia, que ya está pronto encima de nosotros, a la vuelta de la esquina. ¿Y qué más? ¿Cuál es la condición? Porque dice: he aquí las condiciones para que tengas sabiduría, para que tengas poder, para que tengas riquezas, que no te falte comida, bebida, vestido, todo lo que necesitas, salud. La condición. No es como hoy en día el cristianismo predica, dice: basta, dice, cree en Dios y pide todo, Dios te va a bendecir, Dios va a abrir el cielo, Dios te va a dar esto, Dios te va a dar aquello. No es así, hay que cumplir las condiciones. La primera condición es andar en el camino de Dios. En el camino de Dios, Cristo nos va a llevar, nos va a preparar primero en su escuela, y luego nos va a utilizar como instrumento para trabajar en su viña, predicar el Evangelio, obra médico-misionera se llama para este tiempo, predicar, enseñar y atender a los enfermos. Segunda condición, guardando mis estatutos. Pregunto a mis hermanos, a los que hemos estudiado la Biblia, yo también me pregunto, ¿cuáles son los estatutos de Dios? Alguien me dirá, los estatutos son los mandamientos. Otro me dirá, son los 10 mandamientos. Alguien por ahí me dirá, son las leyes ceremoniales, porque los estatutos estaban escritos en el libro que escribió Moisés, que lo puso al lado del arca. En ese libro de la ley, allí estaban escritos los estatutos y las leyes ceremoniales. Y yo creo que muchos no conocen. Yo puedo confesar de que también muchos años en la religión nunca conocía ni entendía los estatutos. Para mí solo existían los mandamientos o la ley de Dios, nada más. Y yo decía, los estatutos son leyes ceremoniales, ya terminó en la cruz. Así el pueblo adventista en 1888 defendió a capa y espada de que los estatutos son leyes ceremoniales y fueron clavados en la cruz. Y por eso rechazaron a Cristo. Rechazar los estatutos es rechazar a Cristo. Entonces, la condición es guardar mis estatutos. Dice, ¿cuáles son los estatutos? Los estatutos son la ley de los 10 mandamientos simplificado. En la Torá, que es el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, la ley de los 10 mandamientos está simplificado, desglosado, dividido, podemos decir, en 613 estatutos. Más fácil de entender y cumplir la ley de los 10 mandamientos. En otras palabras, los estatutos explicaban detalladamente, minuciosamente, los mandamientos, la ley de Dios. Y la ley de Dios nos explica detalladamente el carácter de Dios y nos lleva a Dios. Entonces, en resumen, los 603 estatutos llevan al cumplimiento de la ley, y la ley nos lleva a Cristo, a Dios.
Entonces la condición era que Salomón debía guardar los estatutos. Y también guardando los estatutos iba a guardar los mandamientos, la ley de Dios. Así como David dice, también dio el ejemplo. Cuán importante es entonces tener estas grandes bendiciones, bendiciones de la vida espiritual con sabiduría y bendiciones de la vida temporal que no necesitamos pedir. Es otra lección a aprender. Los apóstoles que entendieron esta lección, los apóstoles nunca pidieron a Dios comida, pan, vestido, nunca pidieron. Porque ellos entendieron la promesa. Si ustedes se mantienen, dice, permanecen en mí, les dijo Jesús. Si ustedes predican el Evangelio conmigo, porque dice, y de predicar el Evangelio, yo estaré con vosotros. Si conmigo predican, ustedes no necesitan pedir nada, porque yo les voy a proveer. Así como durante los 3 años y medio, nada les faltó de la comida, la bebida, el vestido a los discípulos. Por eso Jesús en una oportunidad les preguntó a los discípulos, ¿les faltó algo? Les dijo, nada. Y en otra vez les preguntó, ¿a su familia que ustedes dejaron, les faltó algo? Ellos dijeron, nuestras familias no les faltó nada. ¿Y quién les proveó? ¿Quién les alimentó a las familias de los discípulos, los que se habían quedado en sus lugares porque no querían venir con los discípulos? ¿Quién tuvo cuidado de ellos? Aunque quizás se perdieron, pero ¿quién tuvo cuidado? Dios. Porque los discípulos eran siervos de Dios, trabajaban para Dios su Padre. Y Dios dice que decía a toda la gente, dice, nunca les hizo faltar, a sus familiares tampoco. Necesitamos tener esa fe. ¿Cuánto vale confesar nuestra vida? Decir, Señor, soy niño, soy gusano, Señor, soy miserable, soy pobre. Todos los días confesar. Eso es lo que Jesús hacía. Todas las mañanas salía, dice, al monte a orar. Decir, Señor, no sé cómo andar hoy día, no sé cómo hacer hoy día. Señor, te entrego mi vida para que tú me des los planes. Y Dios su Padre le daba los planes y bajo la dirección del Espíritu Santo hablaba las palabras de su Padre y hacía las obras de Dios Jesús, siendo el Hijo de Dios, viniendo del cielo. Y nosotros, pobres mortales, somos muy autosuficientes, muy orgullosos, exaltados como los fariseos. Decimos, no, yo soy del pueblo de Dios, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano. Yo predico el Evangelio, yo obedezco, yo pago diezmo, yo practico reforma pro salud, pero después estamos enfermos. Qué triste nuestra condición por confiarnos en la carne. Jesús dijo, la carne es débil. Jesús no vino a salvar a la carne. La carne, dice, es débil, debe morir. Cristo quiere crear un nuevo hombre. Necesitamos llegar a comprender plenamente ese evangelio del nuevo nacimiento que Jesús le enseñó a Nicodemo. Ahora vamos a continuar aprendiendo algo más de la confesión. Vamos a leer en el libro Obreros Evangélicos, página 228. Para que nuestras oraciones sean oídas que necesita. Dice, aquellos que deseen que se ore para que su salud les sea devuelta, debe declarárseles sencillamente que la violación de la ley de Dios, natural o espiritual, es pecado, y que a fin de recibir su bendición deben confesar y abandonar el pecado.
confesar, dice, el pecado y abandonar el pecado. ¿Cuándo? Cuando oramos por los enfermos. El apóstol Santiago dice, si alguien está enfermo, dice, llame a los ancianos, dice, y reconcíliense, confiénsense unos a otros, perdónense, dice, y la oración del justo puede mucho. Ya hemos estudiado esto también, pero podemos repetir algo. Allí la condición para que Dios pueda escuchar y sanar al enfermo, aquí hay dos condiciones principales. Uno es confesión y lo segundo es abandono. ¿Y de qué va a confesar? Al enfermo, dice, hay que enseñarle, mostrarle que su enfermedad es causado por la violación de la ley natural de Dios y la ley espiritual de los 10 mandamientos. Y no solo así, en teoría, sino tenemos que encontrar en qué punto ha fallado en la ley natural, en la ley de la vida física, en la ley de la salud. Si el enfermo nos dice, yo toda mi vida he comido mal, he comido frituras, he comido arroz blanco, pan blanco, fideos, tallarines, he comido leche, tomado leche enlatado, he tomado siempre con azúcar mis desayunos, mis refrescos, he tomado gaseosas. Si así el enfermo nos dice, entonces tenemos que mostrarle que eso es pecado, desobediencia. Si él es cristiano, él sabía, tenía la Biblia, tenía los libros del Espíritu de Profecía, es culpable. Ahora no solo eso, la ley de Dios también, el 6º mandamiento que dice, no matarás. Al comer esos alimentos con veneno, otros enfermos nos dirán, yo toda la vida he comido frutas que he comprado en el supermercado, en los grandes mercados de las grandes ciudades, frutas, verduras he comprado, cereales he comprado, eso he comido. Entonces por eso está con cáncer ese hermano, porque esas frutas, esas verduras, cereales son manipulados genéticamente, son cultivados con venenos, insecticidas, fungicidas, toda clase de venenos químicos, abonos químicos. Si el enfermo reconoce y lo confiesa, realmente yo he comido eso, dice, lo confiesa, ahora ya cumplió la primera condición. Ahora la segunda condición, tiene que estar dispuesto a renunciar. Si el enfermo dice, he vivido en la ciudad toda mi vida, entonces pues ha estado en un lugar contaminado. En la ciudad toda su vida ha respirado aire contaminado, humo, carbón, todos los desechos, y ha tomado también agua contaminado. Entonces también tiene que confesarlo. Y luego, el segunda condición grande, estar dispuesto a abandonar. Señor, decir, te entrego mi vida no vale porque me he equivocado, siempre fallo. Te entrego mi vida, Señor, necesito tu Espíritu Santo para que me dé nueva vida espiritual. Y ahora estaré dispuesto a hacer tu voluntad, a obedecer al Espíritu Santo. Y según el consejo del Espíritu Santo, entonces, estoy dispuesto a abandonar la ciudad. Estoy dispuesto a ya no consumir esos alimentos. Estoy dispuesto
ya no comer esos alimentos malsanos, narcóticos, contaminados. Si toma la decisión el enfermo, ahora sí, dice, los hermanos que son justos, santos, perfectos, limpios, puros, pueden orar al Señor. Y el Señor realmente responderá y lo sanará al enfermo. Pero hoy en día, este evangelio de la verdadera sanidad, ¿qué ha pasado? Se ha distorsionado. Este evangelio se lo ha puesto algo como podemos decir, como una especie de, no sé qué podemos decir. Todo el mundo religioso dice, un hermano está enfermo, hay que orar, dice. Oran día y noche, el enfermo no mejora y el enfermo se muere. Y son hermanos que valen la pena, que han predicado, han sido ejemplos y muere por no entender este evangelio. No es solamente orar. La oración no tiene mérito. La oración no es una especie de una fórmula a repetir y ya está. Qué tristeza en no estudiar profundamente la palabra de Dios. Qué tristeza de no humillarse, decir, Señor, hazme entender bien. Si tú dices que cuando tu pueblo, tus hijos oraren, tú escucharás y sanarás. Tú dices en el Salmo 103, yo soy Jehová tu sanador. Es que Jehová no es sanador porque nosotros no cumplimos las condiciones. El enfermo no confiesa y no está dispuesto a abandonar. Entonces no va a sanar. Terminemos de leer Obreros Evangélicos 228. La Escritura nos ordena: confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. Al que pida que ore por él, preséntese pensamientos como estos: no podemos leer en el corazón, ni conocer los secretos de su vida. Estos son conocidos únicamente para usted. Y por Dios, si usted se arrepiente de sus pecados, es deber suyo confesarlos. Así que el enfermo debe confesar. Y en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, 143, termina diciendo de la enfermedad: si usted alberga iniquidad en el corazón, el Señor no le oirá. Si hubiera escuchado sus oraciones, usted se habría exaltado. Satanás estaba a su lado para sacar el mayor provecho posible de la ventaja que había obtenido. Ahí está el peligro. ¿Por qué Dios no puede sanar, aunque todo el mundo ore? Dice, si Dios sanaría sin que el enfermo confiese sus pecados y esté dispuesto a abandonar, entonces los que oraron, ¿qué harían? Los que oraron se exaltarían. Dirían, ya ves, nosotros hemos orado y Dios nos ha respondido. Y el enfermo también, ¿qué diría? Han orado y Dios me ha sanado, así que con mayor razón voy a seguir comiendo, bebiendo mal y todavía voy a seguir contaminándome en la ciudad. Y Satanás dice, ¿qué haría? Sacaría ventaja de eso. Satanás se reiría, se alegraría por el engaño en el cual están los creyentes, los hijos de Dios. Dios no es un juguete. Dios no puede hacer, dice,
¿quién de los seres humanos, dice, puede sacar del lodo al chancho y bañarlo? Porque el chancho se va a volver a revolcar de nuevo. Nadie hace eso. Dios tampoco no puede sanar. Si el enfermo no está dispuesto a cambiar su vida espiritual y su vida física. Que Dios pueda iluminarnos en esta noche, en este estudio, para que podamos comprender este Evangelio. Gracias por vuestra atención. Será hasta el día de mañana para seguir estudiando. Amén.